Aquí podemos observar que tenemos una función senoidal. Cuando hablamos generalmente en términos de corriente alterna, sabemos que es una onda cíclica, la cual se está moviendo a través del espacio conforme pasa el tiempo, la cual me está transportando energía de una forma senoidal. Si yo quiero analizarla con un comportamiento más exacto, matemático, me quedaría así, que es un voltaje el cual está variando conforme pasa el tiempo por una amplitud, que es la amplitud máxima que obtiene la onda, por el seno, ya que es una función senoidal, la cual también está determinado por la velocidad angular que tiene, por el tiempo, más un ángulo de desfase. ¿Qué quiere decir? Que a veces la onda puede estar en algunas situaciones adelantada o retrasada con algún punto de medición o conforme a otro tipo de onda. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una cierta tipo de onda, entonces aquí vamos a calcular y a obtener algunos parámetros importantes para entender el comportamiento de una onda senoidal. Como podemos ver, aquí tengo una cierta onda y aquí me está diciendo, ok, una cierta amplitud. Generalmente viene establecido antes de la función seno, como podemos visualizar en la fórmula, y entonces va a tener una amplitud de 30. Tenemos una fase, la cual me está diciendo si el ángulo si está atrasado o retrasado. Entonces, por lo tanto, va a ser menos 75 grados. La onda que está atrasada, 75 grados negativos. Una frecuencia angular, que es omega, en este caso me está dando el valor 4pi. Y una frecuencia en la cual se está moviendo la onda cíclicamente. Hay una fórmula para calcular la frecuencia, que es la velocidad angular por 2pi frecuencia. En este caso me interesa conocer lo que es la frecuencia, pero aquí el valor de la frecuencia angular ya me lo está dando. Entonces, por lo tanto, frecuencia me va a quedar a omega sobre 2pi. Sabemos que para esta onda, omega es igual a 4pi sobre 2pi. Entonces la frecuencia me quedaría igual a omega sobre 2pi. Si yo elimino esos términos, entonces en este caso mi frecuencia va a ser igual a 2 Hz. Y para calcular el periodo o el tiempo que tarda en pasar esa onda a través de esa frecuencia es igual a 1 sobre frecuencia, que sería igual a 1 sobre 2, entonces sería a 0.5 segundos. Este va a ser el comportamiento para ese tipo de onda exactamente. Habrá situaciones en las que la función sea una onda cosenoidal, que sea coseno, pero para esos casos tenemos que tener una relación. Si yo tengo una función seno, puede haber ocasiones o en algunos circuitos eléctricos donde tenga una función coseno. Siempre la función coseno va a estar adelantado 90 grados con respecto a una función seno. Si yo la dibujo me quedaría más o menos así. Como podemos visualizar aquí, aquí tenemos lo que es la función seno y función coseno. Cuando tengamos la función coseno, entonces bueno, vamos a determinar. Si yo tengo coseno de mi ángulo, esto va a ser igual a la función seno menos 90 grados, ya que está trazada 90 grados. Lo que es mi función seno, pero yo le resto esos menos 90 grados para que me quede lo que es la función coseno. Y si ahora yo quiero mi función seno, me va a ser igual a la función coseno más 90 grados. Por lo tanto, si yo tengo una función seno, puedo sumar esos 90 grados y así ya tendría la similitud de una función coseno. Dentro del mismo tema de lo que es una función senoidal, tengo lo que es el triángulo de potencias. Ese triángulo de potencias es muy importante, ya que CFE me permite tener lo que es un factor de potencia. ¿Qué quiere decir? Que toda la energía que CFE está produciendo y está entregando a cierto punto sea consumida en su totalidad, ya que si CFE produce cierta energía y cierta energía no se consume, sería un desperdicio y por lo tanto se estaría perdiendo dinero. Pero debemos también de considerar que siempre va a haber una potencia reactiva. ¿Qué quiere decir? Que una potencia la cual no se está desperdiciando al momento de que yo tengo mi sistema eléctrico balanceado. ¿Qué quiere decir con esto? Sabemos que si yo tengo energía que estoy transportando por medio de cables, hay una pérdida de energía por el calentamiento de los conductores, en este caso por el calentamiento del cobre, el cual disipa calor. Y al momento de que está pasando energía, corriente eléctrica a través del conductor, se está perdiendo energía. Pero si yo tengo un equipo industrial como equipos de motores o equipos de líneas de transmisión, a final de cuentas son bobinas. Esos inductores necesitan autoinducir ese voltaje para poder generar un campo magnético y poder generar una corriente eléctrica.
El ejemplo claro en los motores de corriente alterna. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una potencia reactiva la cual se está perdiendo, y en ese caso lo que siempre se está buscando es tratar de que esa potencia reactiva sea lo más pequeña posible. Y entre más pequeña posible sea, mi factor de potencia será más alto. Lo ideal es que mi factor de potencia sea igual a 1. Es posible, pero sí se necesita tener banco de capacitores, compensadores de bars, y etc. ¿Algún método? ¿Para qué? Para que en mi diseño de circuitos eléctricos tratar de que esa potencia sea lo más pequeña posible, y así, por lo tanto, me generaría un ahorro en el consumo de energía eléctrica y tendría mayores ventajas, ya que CFE no podría penalizarme. Podemos ver, entonces así ya tendría una reducción un aumento en mi factor de potencia y una reducción en los elementos que me están ocasionando que tenga una potencia reactiva negativa. Una vez que yo logre esto, podemos mejorar nuestro sistema y cumplir con los estándares que me permite CFE. Es como un tarro de cerveza. El ejemplo más claro para esto: la espuma de la cerveza no me sirve para nada, pero si no fuera por la espuma no podríamos tener los mismos ingredientes que tiene lo que es la cerveza. Entonces, por lo tanto, esa potencia reactiva no me sirve para nada, pero incluso me sirve para energizar lo que son los motores, y por lo tanto que pueda funcionar lo que es la potencia aparente, que es la cual es la que se está trabajando, aunque en realidad la potencia real es la que está definida, la potencia aparente por el factor de potencia. Y teniendo esta relación puedo calcularlo directamente.